¿Por dónde empezamos, Wendy? Bueno, pues el primer punto que me gustaría tocar es precisamente lo complicado del tema, es que como es el aborto, pero el tema que vamos a ver es la consecuencia del aborto provocado, no el aborto espontáneo, ¿verdad? Aclarémoslo entonces. Sí, claro, por eso es lo delicado del tema, ¿verdad? Porque el aborto provocado es silencioso, es algo que te guardas en secreto y que, como tú comentabas y lo platicábamos afuera, va haciendo estragos en tu vida cuando no te haces consciente de lo que está pasando, de los síntomas que estás viviendo, porque hay una afectación física, hay una afectación psicológica y hay una afectación espiritual. Y que muchas veces creemos que no pasó nada, porque eso es lo que nos dicen, ¿verdad? No pasa nada, es tan sencillo, que era lo que comentábamos, que cuando no es consciente van pasando los años y van, por ejemplo, a consulta, y esto lo voy a hablar desde el área familiar, no como tanatóloga, sino como asesora familiar, que llegan por problemas de, tengo problemas con mi esposo, o tengo problemas de comunicación, o no me puedo adaptar. Y entonces, conforme va avanzando la plática, con mucha vergüenza, me dicen, quiero hablarte que tuve un aborto cuando era joven. Y que eres la primera persona a quien se lo cuento. Entonces, cuando empezamos a partir de ahí, pues nos vamos dando cuenta cómo te va afectando precisamente este aborto, que nunca trabajaste ni el duelo, ni lo que vas viviendo, porque son síntomas que se van presentando, que es el síndrome posaborto, ¿verdad? Oye, Wendy, a mí me llamó la atención en la diapositiva que acabamos de poner ahorita, que también, o sea, que no nada más se vive el problema desde la persona que aborta, digas en este caso, la mujer. Así es. O sea, el problema también lo puede vivir el hombre, sí, en este caso el la papá. pareja o el papá, ¿no? Sí. Y la familia también. Así es. Digo, porque de pronto creemos que, bueno, pues ya abortó la niña o abortó la joven y es su problema, y ahora que vaya a terapia, ahora a ver qué hace, pero resulta que muchas veces el punto es que la familia queda afectada. Así es. Y muchas veces queda afectada también, pues, el papá. Al varón, cuando es partícipe del aborto, porque muchas veces aquí estamos hablando de las circunstancias que están viviendo, y a lo mejor porque están jóvenes, porque la vida se les trunca, porque fue una noche de copas, entonces el varón apoya el aborto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues yo te doy dinero para que vayas y abortes. Entonces ese varón ya está empezando a vivir los síntomas también. ¿Y cómo los refleja el hombre? Pues primero el hombre lo calla. O sea, el hombre por lo regular no expresa los sentimientos, entonces se niega a aceptar lo que va experimentando. ¿Y a los hijos de qué manera les afecta? Bueno, que cuando son hijos que están ya previos al aborto, contra ellos se vuelve una agresividad. Okay. O hijos que vienen después del aborto, se vuelve una sobreprotección. Entonces, de alguna manera de ahí se está. A ver, Wendy, aquí algunas personas dirán, bueno, es que ya abortó, ¿no? Ya se acabó el problema, ya no hay problema, ya abortó, ya puede seguir, o por lo menos quien aborta de pronto tiene la idea que aborta y ahora seguimos, pues, ¿no? Así es, que la vida tiene que continuar. Pero luego vienen estos estragos psicológicos, ¿sí? Que puede ser que una persona que abortó entonces después tenga conflictos con los hijos que sí tenga. Así es, ¿sí? Empieza a haber conflictos precisamente por el hecho de que tú sí estás vivo. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a culpabilizarse. También hay varones, y yo conozco jóvenes, que le han pedido a la joven que no aborte. Exactamente. Y conozco jovencitas que han abortado en contra de la voluntad del papá del bebé. Así es.
O sea, eso también genera un conflicto traumático. Claro que sí, porque en primer lugar él sí está aceptando al bebé, entonces está perdiendo la paternidad. Entonces desde ahí ya le está infringiendo un daño emocional al papá. Y más porque aparte le afecta desde el varón que tiene en esencia la defensa, es el que protege. Sí, entonces no pude proteger, no pude frenar, no pude Híjole. evitarlo. Entonces el daño es todavía más profundo por lo que te comentaba. En el varón normalmente no está expresando sus emociones porque por cultura nos enseñan que el varón no siente y que el varón tiene que ocultar. Entonces, aparte se come esos sentimientos que El está post-aborto. viviendo. ¿Ok? Muy bien, pues bueno, vamos a hablar precisamente del síndrome posaborto, que es el término que se utiliza para esos síntomas que se van presentando tanto en las mujeres como en los varones, ¿verdad? Que era lo que veníamos hablando, y se presenta de manera diferente, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, este síndrome nace precisamente en el tiempo de la guerra de Vietnam, que fue donde sale el síndrome postraumático. Y entonces, al estar viendo efectos en las mujeres que sufren el aborto, que es algo traumático, había similitudes. Entonces, ahorita el término síndrome posaborto todavía está como en esa discusión, ¿verdad? Si existe, si no existe, porque precisamente por el hecho que es algo que se oculta, pues para hacer los estudios cuesta más trabajo tener las evidencias, ¿verdad? Okay. Pero bueno, quienes estamos en estos acompañamientos nos podemos dar cuenta lo que van viviendo las personas. En este caso vamos a hablar primero de los síntomas que vive la mujer, Okay. ¿verdad? Okay. Entonces, la mujer, pues los síntomas que va presentando. Ahí están los síntomas Ahí en tenemos, la pantalla. Exacto. Pues bueno, uno de los síntomas es el sentimiento de culpa y remordimiento. Este síntoma de culpa es incluso obsesivo, porque está repitiéndose a cada instante la culpa por haber hecho el aborto. Por ejemplo, el rechazo a estímulos o hechos que recuerden el aborto, que aquí era lo que te comentaba sobre el video, donde, por ejemplo, cuando van a practicarse el aborto, por ejemplo, van escuchando una canción, entonces esa canción se queda y cuando la escuchan, ese estímulo te devuelve en un flashback al momento de que ibas en el camino. O alguna calle, ropa, aromas. Y con el tiempo tú lo olvidas porque está en tu inconsciente. Y después escuchas esa canción y hasta se te hace desagradable, o ese aroma, o esa persona o nombre, y no encuentras de dónde es. Y viene muchas veces de algo que se vivió. Hay pesadillas y sueños recurrentes tanto del aborto como el estar soñando con su bebé, o sea, ellas se sueñan con su bebé o incluso están escuchando precisamente llantos de bebé. Muchos de ellos dicen, escucho llantos de bebé. Y trastornos sexuales, que en las jóvenes principalmente se dan la promiscuidad, fíjate. Ese es uno de los efectos que sucede cuando son jóvenes las que abortan. Empieza a haber una promiscuidad o en las mujeres el rechazo total a la sexualidad. Ok, o sea que como bien está ahí Wendy, finalmente insistimos con que no es cualquier cosa. No. Digo, a lo mejor aquí mucha gente dirá, claro, Juan, sabemos que no es cualquier cosa. Pues digo, sí se está queriendo minimizar, Wendy. Así es. Digo, porque es una forma como se ataca la importancia de algo, minimizándola. Así es. Y esto de que pues es mi cuerpo y es que no importa y finalmente se aborta y ni siquiera es una persona, es minimizarlo. Así es. Entonces no es cualquier cosa. No es cualquier cosa y las personas precisamente que hacen los abortos están conscientes de estos efectos, que ellos buscan ese perdón y van y buscan reconciliarse con Dios. Van y se reconcilian, obtienen el perdón porque Dios es misericordioso y más cuando hay un corazón contrito. Él da la misericordia, Él da el perdón, pero las mujeres no se sienten perdonadas y están recurriendo porque hay algo que no está completo en ellas.
bueno, así como hay entonces el síndrome post-aborto para la mujer, Así es. también el del hombre tiene una caracterología. Sí, exactamente, tiene esas características y como lo comentábamos anteriormente, el hombre al momento de querer ocultar lo que siente, entonces va a tener esas manifestaciones y la primera de ellas es que se vuelve explosivo, se vuelve violento el varón, se vuelve irritable, ¿sí? Empieza a haber promiscuidad en el varón. Ok, ¿Sí? que son las que vamos a proyectar Sí, ahorita. claro. Ahí está. Ahí vamos a leerlas, ¿verdad? Que dice, niega su tristeza y sentimientos de pérdida. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ese abanico de emociones, porque por cultura el hombre no siente o es fuerte, porque a veces usan esa palabra equivocadamente, ¿verdad? Y entonces niega la tristeza. Y otra cosa principal en el varón, lo que hace es buscar embarazar nuevamente, ya sea a la mujer que abortó o a otra mujer. Y es de manera inconsciente. Esos son los rasgos o secuelas que provoca en el hombre. Oye, Wendy, digo, lo hemos estado mencionando, pero entonces de pronto aparecen matrimonios, parejas en conflicto, Sí. que de pronto la mujer dice, pues es que no sé por qué mi esposo tiene tales problemas o no sé por qué se comporta de esta manera. Y bueno, le buscamos psicológicamente y terapéuticamente a muchas cosas, ¿no? Que si la comunicación, que si ahora tal cosa, que si vayan a un retiro y demás. ¿Cuántos de estos hombres y mujeres tienen oculto un aborto? Así es. Ahora, no solo es el síndrome posaborto, sino trabajar el duelo, porque estás teniendo una pérdida y el proceso de duelo implica otra forma de llevarse para cerrar ese ciclo y para poder tener ya una sanación completa, ¿verdad? Ok, y aquí es donde entra justamente de pronto el apoyo de un tanatólogo, Sí, de un profesional, así es. de una persona que conozca el tema, porque finalmente yo creo que solo es muy complicado. Digo, si solo es complicado con temas que a veces hasta dominamos, imagínate con temas donde tú eres totalmente neófito o donde finalmente estás involucrado, tú estás en el hoyo. O sea, necesitas a alguien que te ayude a salir del hoyo. Por eso es que yo les decía que tomaran muy en cuenta los números, porque si tú tienes un problema de este tipo, si tú ocultaste algo en el pasado y crees que no te va a cobrar la factura, por favor, tienes que ser más libre y tienes que enfrentarte a tu dolor y a tu situación, porque ese obstáculo, ese espíritu que está ahí oculto, algún día en tu matrimonio o en tus hijos puede salir y cobrarte la factura.